encuentro de conversaciones en el Campanil, nuestra novena sesión de este ciclo que nos convoca hoy día para un tema muy relevante, que es teletrabajo en Chile, desafíos más allá de la pandemia. Un temazo muy pertinente, muy oportuno, porque el próximo 1 de agosto entra en vigencia la ley de teletrabajo y por eso es que hemos considerado que este era un tema que podía ser de interés de nuestra comunidad. Quisiera presentar a nuestros panelistas y a nuestros invitados de hoy. Un saludo muy especial al rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, que nos acompaña siempre en este ciclo de conversaciones. Saludamos también a la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Claudia Muñoz. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Bienvenida también Moira Délano, directora de Relaciones Institucionales. Y le damos la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, a Patricia Palacios, abogada, exalumna, presidenta de IRADE, a Laura Silva, abogada también, exalumna de la Universidad de Concepción, académica de Derecho del Trabajo y Clínica Jurídica de la Universidad del Desarrollo, y de la casa, a Miguel Ángel Quiroga, quien es también exalumno de la universidad y es el actual vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de nuestra universidad. Tenemos un panel de lujo hoy día para conversar sobre los desafíos del teletrabajo en distintos contextos, en el ámbito empresarial, en el ámbito, los entornos universitarios, y también una mirada desde una experta en derecho laboral, derecho del trabajo, que nos va a contar cómo vienen, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos de este periodo de puesta en marcha de esta nueva legislación. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que dejen sus comentarios en todas las redes sociales con el hashtag Conversaciones en el Campanil y también Alumni UDEC. Y les recordamos que este webinar, así como todos los de la serie de este ciclo, son grabados y están disponibles en la página web alumniudec.cl. Sin más, quisiera darle la palabra a la vicerrectora de Vinculación con el Medio, doctora Claudia Muñoz, que nos van a hacer hoy día un saludo oficial a nombre de nuestra universidad. Claudia. Gracias, Marcela. Y en el nombre de la Universidad de Concepción, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están hoy día conectadas al seminario. Como ya ha dicho Marcela, este es un seminario que se realiza en el contexto del ciclo de conversaciones en el Campanil, organizado por Alumni UDEC, por la red Alumni UDEC y la Universidad de Concepción. En el día de hoy vamos a escuchar a nuestros interesantes panelistas sobre un tema muy importante, ¿verdad? Los desafíos e interrogantes que genera la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo. Agradezco a todos los participantes y sé que será una jornada, una tarde muy interesante para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Claudia. Vamos a ir entonces, como comentábamos en el programa, directo a las exposiciones de nuestros panelistas hoy. Hemos concordado que cada uno de ellos va a tener 10 minutos para hacer su exposición. Vamos a avisarle cuando les queden 2 minutos, de modo que podamos tener un buen espacio de conversación, para lo cual los invitamos a que dejen sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla en Zoom, de modo que podamos tomar esas preguntas y canalizarlas a los relatores adecuadamente. Así es que vamos a partir con nuestra primera invitada. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a una experta en estos temas. Quisiera presentarles a Laura Silva, que es abogada, magíster en Derecho de la Empresa, exalumna de nuestra universidad y académica de Derecho del Trabajo y Clínica Jurídica de la Universidad del Desarrollo, quien ha aceptado compartirnos sus impresiones, su expertise en este tema, y a quien dejamos hoy día con la palabra para que nos ilustre sobre los desafíos y, digamos, las proyecciones que probablemente esta nueva legislación va a tener y esta nueva forma, ¿no?, de vida a la que nos estamos enfrentando. Laura, muchas gracias y tuyo el micrófono. ¿Estás en silencio, Laura? Tienes que activar tu micrófono. Ahí sí, ahí se escucha. Sí, muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco esta invitación a esta interesante instancia, ¿verdad?, como exalumna de la Universidad de Concepción, y para abordar este tema que
Es un tema que se ha puesto muy en boga a propósito de la pandemia, ¿verdad? Que todos tuvimos que ponernos a teletrabajar, ¿verdad? Abruptamente. Antes, desde luego, que fuese aprobada la ley cuyo contenido vamos a intentar analizar en este rato, ¿no? No obstante, en el Parlamento ya existían proyectos para regular esta modalidad de trabajo por bastante tiempo, desde el año 2011 más o menos, sin perjuicio, ¿verdad?, de que estando allí alojados, se aprobó abruptamente, producto probablemente de la contingencia de la pandemia, este proyecto de ley. A ver, rápidamente puedo, en estos 10 minutos, señalar algunos aspectos que ustedes van a ir viendo ahí puntualizados en las láminas, sin prejuicio de que después podemos ahondar, ¿verdad? Y comentar. Lo primero es decir que si bien ahora se ha aprobado una regulación particular y en más detalle respecto a la figura del teletrabajo, lo cierto es que el teletrabajo ya venía aplicándose en Chile, si bien no de manera tan extendida, y bueno, y conversaremos luego si es que va a ser tan extendida la aplicación de esta modalidad en Chile luego de terminada la pandemia, ¿no? Desde luego yo me atrevo a pensar de que efectivamente va a ser más extendida de lo que ha sido hasta ahora, pero no necesariamente va a ser una modalidad que pueda aplicarse masivamente a todos los trabajadores, a la gran masa de trabajadores, quiero decir, ¿no? Por eso, por distintas razones que iremos conversando en este panel. Además, señalar que el teletrabajo es una figura que ya se había incorporado al Código del Trabajo. A través de una sola norma, ¿no? Y de un modo tal vez bastante polémico, por lo menos desde el punto de vista del derecho del trabajo. ¿Y por qué razón? Porque el teletrabajo, antes del año 2001, era una figura que si bien se aplicaba, digamos, de manera muy reducida, no daba lugar al contrato de trabajo de acuerdo a nuestra legislación laboral, es decir, no estaba reconocida como una figura que diera lugar al contrato de trabajo y por lo tanto amparada por el derecho del trabajo. En el año 2001 se incorporó una norma que consideró el teletrabajo no para regularlo expresamente como lo hace esta ley nueva, sino que para señalar que los teletrabajadores quedaban excluidos de la limitación de jornada de trabajo. Y quiero decir de que esa es una cuestión polémica, porque el teletrabajo es una modalidad en la que probablemente el empleador se encuentra incluso en mejores condiciones para controlar el cumplimiento de una jornada de trabajo que aquel empleador que controla a su trabajador en un puesto tradicional. De tal manera que, como la exclusión de la jornada de trabajo resulta ser una situación menos protectora para el trabajador en un tema tan álgido como es la jornada de trabajo, el tiempo que el trabajador dedica a prestar los servicios contratados. Entonces, es una cuestión bastante discutible que el teletrabajador quede per se excluido de la limitación de jornada. Bueno, esa era la única norma que reconocía, ¿verdad?, la existencia del teletrabajo en el ámbito del Código del Trabajo. Bueno, se aprobó esta normativa que, como ustedes saben, es una norma que entró en vigencia el 1 de abril y que tuvo algunos antecedentes que yo se los indico allí y también algunos objetivos que tienen correlación con esos antecedentes, ¿no? Y que tienen que ver con que esta es una respuesta, ¿verdad?, a la incorporación de nuevas tecnologías y el impacto que estas han tenido en el trabajo y en la organización del trabajo, en la forma de prestar servicios. También la necesidad de conciliar vida laboral, personal y familiar, cuestión que desde luego podremos conversar después. A mi juicio eso tiene miradas ambivalentes, ¿verdad? Es posible que eso presente una ventaja, pero también a su vez presenta bastantes desventajas, como lo podremos comentar. También tiene como antecedente y objetivo la inclusión laboral. La inclusión laboral de personas que eventualmente están en una condición que no les permite acceder a un puesto de trabajo tradicional,
¿no? Desde luego también podremos conversar acerca de aquello, porque estas personas son justamente personas que a lo mejor tampoco van a tener el acceso necesario ni a la tecnología ni a las condiciones para poder prestar trabajos adecuadamente a través de esta modalidad. Bueno, la falta de regulación, desde luego. Vamos a la siguiente. Dentro de los objetivos está, como ustedes pueden ver allí, objetivos que son un correlato de los antecedentes que tuvo en vista este proyecto de ley. Está la corresponsabilidad parental, ¿verdad? Que es un tema que también podemos conversarlo en un rato más, que efectivamente tiene miradas ambivalentes, sobre todo atendido el rol que la sociedad tradicionalmente le ha asignado a las mujeres. Entonces esa corresponsabilidad parental, prestando servicios desde la casa, con todo lo que eso implica, podría no darse eventualmente. No basta con que una ley lo establezca, ¿verdad? Es necesario romper con ciertas estructuras, ¿verdad?, sociales. Empleo sustentable, desde luego, probablemente nosotros lo hemos visto más ahora, diría yo, que cuando más temprano que tarde, ojalá acabe esta pandemia. Hoy día, a mi modo de ver, existe mucho más gente teletrabajando de la que va a quedar teletrabajando después de la pandemia, ¿no? Bueno, la protección laboral, desde luego, ese es el objetivo del derecho del trabajo. Vamos a la siguiente. Esta ley contempla dos modalidades. Es bueno señalar, estas son modalidades de trabajo, no es un contrato especial como a ratos suele presentarse. Esta es una modalidad de prestación de servicio, pero es un contrato de trabajo con un trabajador que, por lo tanto, debe gozar de todos los derechos que la ley laboral contempla. Se contemplan estas dos modalidades, como ustedes pueden ver allí. La diferencia entre ellas es la utilización de medios tecnológicos. Cuando este trabajo a distancia se cumple a través de medios tecnológicos, informáticos, entonces allí hablamos de teletrabajo, que a mi juicio será la modalidad más extendida a utilizar de las que contempla esta ley. Vamos a la próxima. A ver, un aspecto relevante y para dejarlo ahí en la discusión, es una modalidad que requiere pacto. No es una modalidad que el empleador pueda imponerle al trabajador. El trabajador tiene que estar de acuerdo y solo de ese modo puede llevarse a cabo este pacto. Este es un pacto que desde luego tendrá que estar escrito, no obstante que podría subentenderse que existe, dada la consensualidad del contrato de trabajo desde el punto de vista de sus características como acto jurídico. No requiere documento escrito para tener existencia y validez. Este pacto puede celebrarse al inicio de la relación laboral o durante la vigencia de la relación laboral. Cuando se celebra durante la vigencia de la relación laboral, existe la posibilidad de lo que se denomina en la ley la reversibilidad unilateral del pacto, vale decir, cualquiera de las dos partes puede unilateralmente resiliar este pacto y volver a las condiciones de trabajo presencial existentes a la época de la celebración del pacto. Bueno, desde luego hago presente que esto del pacto, acuerdos entre partes en materia laboral es una cuestión que puede relativizarse a ratos, toda vez que, bueno, todos sabemos que la relación laboral es una relación de poder, en la que no necesariamente la autonomía de la voluntad puede jugar tan libremente, justamente dada esa estructura de relación de poder que tiene el contrato de trabajo. A propósito de la reversibilidad del pacto, desde luego, esta reversibilidad no puede producirle menoscabo al trabajador en relación a recuperar las condiciones laborales que tenía previo a la celebración del pacto. Vamos a la siguiente. Bueno, este proyecto, o sea, esta modalidad de trabajo, a mi modo de ver, presenta dos aspectos principales. Los demás son aspectos de detalle y de regulación formal. Pero los dos más relevantes tienen que ver con que se modifica el lugar tradicional de la prestación de los servicios, que sale de la empresa o de los establecimientos de la empresa y se va a situar en otros lugares. Esos lugares los van a determinar las partes. Este lugar puede ser el domicilio del trabajador, que probablemente será la modalidad más extendida que se utilice, pero también podría ser otro sitio determinado, e incluso la ley habla de otros varios sitios.
no tan determinados a elección del trabajador y de acuerdo a la naturaleza de los servicios. Eso desde ya plantea un desafío enorme en relación con la seguridad en la prestación de los servicios. Vamos a la que sigue. El otro aspecto álgido junto al cambio de lugar, ¿verdad? Tiene que ver con la jornada de trabajo, ¿no? Y porque la jornada de trabajo es un tema muy álgido de regulación dentro del derecho del trabajo y que tiene altas incidencias en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Respecto a la jornada, esta modalidad, el teletrabajo puede abarcar todo o parte de la jornada de trabajo. Es decir, puede haber modalidades mixtas, que probablemente sean aquellas que queden después de la pandemia, aprovechando, ¿verdad?, la experiencia del teletrabajo. Una parte presencial y otra parte a distancia. Se puede estar sujeto a jornada en esta modalidad, que para el derecho del trabajo es la norma más protectora, que tiene límites máximos de jornada, desde luego, caso en el cual el empleador va a tener que implementar registros de asistencia para poder, desde luego, controlar el cumplimiento de esa jornada. Eso implicará eventualmente el pago de tiempo extraordinario si es que efectivamente se trabaja jornada extraordinaria. Pero también se puede quedar excluido del límite de la jornada. Y bueno, y ahí es donde yo pongo unos signos de interrogación a propósito del comentario inicial que les hice, respecto a que la exclusión de la jornada normalmente ha tenido como fundamento la imposibilidad que tiene el empleador de poder medir el tiempo de trabajo, controlar la jornada de trabajo, ¿no? Sin embargo, no obstante que este trabajo se va a realizar a distancia, dado el uso intensivo de las tecnologías en el teletrabajo, no es tan claro que el empleador se encuentre en imposibilidad de controlar la jornada y por lo tanto no es tan claro que efectivamente deba quedar este teletrabajador excluido del límite de jornada, porque eso además arrastra la posibilidad de precarización en las normas protectoras en esa materia. De todos modos, la ley contiene una presunción que está indicada allí, en orden a que se va a entender que sí existe jornada cuando el empleador ejerce una supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores, y lo más probable es que eso es muy posible en el caso del teletrabajo. Vamos a la que sigue. Laura, ya están, tenemos los 10 minutos, te vamos a dar unos minutitos extra para lo que te falta, ¿ya? Ok. Existe contemplado acá el llamado derecho a la desconexión. Ese derecho a la desconexión entendemos nosotros en el ámbito del derecho del trabajo que es un reconocimiento justamente a que aquel trabajador que está teletrabajando fuera del espacio de la empresa y que está excluido del límite de jornada podría eventualmente estar trabajando conectado 24/7, ¿verdad? Como se dice hoy día. Y desde luego eso no es compatible con los derechos de los trabajadores y por eso está contemplado el derecho a la desconexión. Ya lo explicaremos después cuando comentemos. Vamos a la que sigue. Existe también obligaciones para el empleador que tiene que ver con toda la provisión de equipos, mantención de los equipos, costear, ¿verdad?, toda la operación que significa el trabajo en esta modalidad. Vamos a la que sigue. Y existe otro punto muy álgido acá, deber general de protección, que tiene todo empleador, ¿verdad?, que contrata un trabajador dependiente. Obviamente en este caso este deber va a tener algunas aristas particulares, atendido que el empleador no tiene el control directo del espacio físico donde se van a prestar los servicios y esa es una cuestión que podremos comentar más adelante. Yo sugiero, Marcela, que lo dejemos hasta allí. Ahí he tocado los aspectos más relevantes sin perjuicio de que luego comentemos otros o profundicemos los que yo ya he señalado. Y desde luego las ventajas y desventajas, que es una cuestión que a mí me parece muy importante comentar. Excelente, esa es una pregunta que te la vamos a tener guardada para el panel. Muchas gracias, Laura, por contextualizar además lo que significa esta nueva legislación, cómo se va a adecuar, ¿no es cierto?, el sistema a esta nueva legislación y sobre todo que, como decíamos, la ley, si bien entró en vigencia el 1 de abril, había un plazo de 3 meses para que las empresas se adecuaran, ¿no es cierto?, a esta nueva modalidad. Entonces, bueno, queremos justamente tener una visión ahora con nuestra segunda panelista, que es Patricia Palacios, que nos trae también esa mirada desde la perspectiva de las empresas, del sector productivo y de cómo
se están adecuando las empresas y cuáles son los efectos que esto está teniendo en los trabajadores y las proyecciones también que se ven para esto. Patricia es abogada, exalumna de la Universidad de Concepción, máster en desarrollo organizacional, es hoy día gerente de combustibles no convencionales de Andes Mining and Energy y presidenta de IRADE, desde donde nos trae hoy día esta visión. Así es que muchas gracias, Patricia, bienvenida, y tu espacio de 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Marcela. Voy a tratar de volar aquí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Universidad de Concepción y a la querida comunidad de exalumnos alumni, Universidad de Concepción, por la invitación a este webinar y por sus esfuerzos e iniciativas por mantenernos conectados en torno a temas de tanto interés para nuestra región y para nuestro país. La siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, quisiera comenzar mi breve exposición compartiéndoles una lámina que representa lo que la generalidad de las personas hemos vivido a lo largo de todo el mundo durante los últimos 5 meses. Esta lámina específicamente muestra distintos eventos que hemos realizado en IRADE durante la pandemia. Hemos realizado webinars, conversatorios, encuentros con autoridades y ministros de Estado, reuniones de círculos profesionales, reuniones de directorio, asambleas de accionistas, etcétera, etcétera. Y representa también en general el cómo las distintas comunidades a lo largo de todo el mundo han utilizado la tecnología para mantener vivas, a pesar del aislamiento físico, a las comunidades educacionales, empresariales, políticas, gubernamentales, a las familias, a los grupos de amigos, etcétera, etcétera. Aterrizando ahora el tema que nos convoca en el ámbito de la empresa, el uso de la tecnología, de las tecnologías de la información y comunicación para teletrabajar ha sido una práctica necesaria en la generalidad de las empresas durante todo este periodo de pandemia, en el que las empresas han realizado un verdadero experimento forzado a gran escala para lograr seguir operando durante el confinamiento, pese a la separación física. El teletrabajo entonces ha sido fundamental para sostener la producción y el trabajo durante estos últimos meses. Pero sus efectos inmediatos sobre la productividad no están aún claros. Probablemente si comparamos la productividad de las empresas que han utilizado el teletrabajo estos últimos 5 meses con el periodo inmediatamente anterior a la crisis, dadas las excepcionales condiciones en las que se ha implementado el teletrabajo en la mayoría de las empresas, notaríamos en este último periodo una fuerte disminución en la productividad. Sin embargo, en el largo plazo, el teletrabajo tiene la enorme potencialidad de mejorar la productividad de las empresas, aumentando el bienestar y satisfacción de los trabajadores, en la medida en que estas experiencias ganadas en esta pandemia nos permitan acelerar la transición hacia una nueva normalidad de trabajo, en la que el teletrabajo haya llegado para quedarse, lo que habría sido mucho más lento y gradual si no nos hubiéramos visto forzados a implementar el teletrabajo en estas condiciones. Dada la incertidumbre que existía sobre la eficacia del teletrabajo, los costos inherentes a su implementación, y también debido a otros obstáculos culturales o limitaciones legales también. La siguiente slide. Ahora quisiera comentar algunas cifras a nivel nacional y regional. ICARE hizo una encuesta en abril, luego de la crisis social y en plena pandemia, la cual fue contestada por 99 empresas, y las respuestas dan cuenta de un panorama alentador respecto del teletrabajo. Comentar que el 82% de los encuestados declaró creer que su empresa saldría fortalecida luego de la crisis, en tanto que un 18% declaró estimar que su empresa saldría perjudicada. Con respecto a los aprendizajes que la crisis les deja a las empresas, el que se mencionó de manera recurrente fue el teletrabajo, seguido de la colaboración y flexibilidad. La siguiente slide. Aquí rápidamente quisiera repasar los beneficios que las empresas identifican que aporta el teletrabajo, donde el más importante es la flexibilidad, la conciliación familia-trabajo, comodidad, productividad, disminución de costos, esto siempre desde la óptica de la empresa, mejor atención a clientes, aumento de la inclusión, conocimientos de herramientas de trabajo remoto. Con respecto a las barreras identificadas que atentan contra la utilización eficaz del teletrabajo, se mencionan los hábitos de trabajo desarrollados que nos vinculan al trabajo tradicional, la falta de disponibilidad de espacios adecuados en el hogar, aspectos de supervisión, básicamente se refiere esto a debilidades en la supervisión realizada en modalidad de teletrabajo,
aspectos culturales que limitan la comunicación de manera virtual y la falta de equipamiento y soporte tecnológico. La lámina siguiente. En la siguiente lámina tenemos una mirada a la región del Biobío. A partir de la encuesta Impacto del COVID-19 en las empresas de Biobío, este fue un estudio realizado por gremios y organismos empresariales de la región, con el apoyo del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción. Este estudio se realizó durante el mes de junio. Esta encuesta se realizó a 106 empresas de la región y dio cuenta de que el 72% de las empresas declararon tener durante la pandemia una modalidad de trabajo mixta, presencial y remota. En tanto, el 22% declaró trabajar exclusivamente de manera presencial y el 6% de manera remota exclusivamente. La siguiente slide, por favor. Cuando se les consultó a las empresas sobre las medidas específicas implementadas para la habilitación del teletrabajo, un 55% declaró haber implementado la flexibilidad horaria, seguido de un 46% que declaró haber habilitado plataformas tecnológicas especiales. La slide siguiente, por favor. Con respecto a las dificultades para implementar el teletrabajo, el 29% de las empresas señaló como impedimento el acceso a Internet. El 27% la ausencia de espacios adecuados en el hogar. Otros impedimentos mencionados fueron la falta de disponibilidad de equipos tecnológicos, dificultad en compatibilizar roles y la reticencia al cambio. La siguiente, por favor. Bueno, esta lámina, que muestra un panorama muy recurrente en todos los hogares desde hace 5 meses, la escogí para destacar lo que ha significado especialmente el teletrabajo para las mujeres. La crisis generalizada por el coronavirus ha sacado a la luz las grandes dificultades que tienen las familias. Como consecuencia, Laura lo destacó, de los roles sociales asignados a uno y otro género. El teletrabajo mal gestionado puede significar una perpetuación de los roles de género tradicionales. Por lo tanto, la clave para una real integración de la mujer en el mercado laboral sin discriminaciones es el fomento de la corresponsabilidad, ya que los cuidados de la familia y el hogar tienen que dejar de ser una cuestión de mujeres. Y en ese sentido quisiera especialmente en este momento resaltar en nuestra región a la empresa Esbio, que acaba de certificarse en la norma 3262 de igualdad de género y conciliación, por lo que esperamos que muchas más empresas se sumen a este desafío. En la página siguiente, ahora quiero comentar cómo con un adecuado marco regulatorio y con políticas y estrategias empresariales adecuadas dirigidas a regular y gestionar el teletrabajo, es posible transformar graves amenazas que pueden atentar contra el éxito del teletrabajo en importantes oportunidades tanto para las empresas como para sus trabajadores. Entre las amenazas, bueno, la más grave de ellas, que no está aquí mencionada, pero es la más importante, que es la precarización del trabajo, que afecta en definitiva a la sociedad en su conjunto. Pero desde la óptica específica de la empresa quisiera mencionar, en primer lugar, la disminución de la satisfacción y motivación de los trabajadores, incluso más el surgimiento de angustia y frustración en ellos, lo que se traduce en definitiva en una merma en la productividad. El teletrabajo reduce la interacción física entre las personas, lo que afecta a la comunicación entre ellas. Para compensar esta comunicación deficiente, existe el peligro de que emerjan formas de comunicación disruptivas, que todos hemos visto durante estos últimos 5 meses, como el excesivo tráfico de correos electrónicos o excesivas reuniones virtuales. Todos hemos experimentado estos meses, estos fenómenos en términos de que vamos saltando de una reunión en otra y no tenemos tiempo ni siquiera para leer los correos electrónicos, que son muchísimos, ni menos aún para hacer el trabajo. En segundo lugar, falta de competencias para realizar el trabajo de manera remota. Y esto se refiere tanto a competencias tecnológicas, vale decir uso de programas y herramientas informáticas, como a competencias para comunicarse e interactuar de manera virtual. La dificultad para desconectarse del trabajo, generándose largas y agotadoras jornadas de trabajo, Laura también se refirió a eso. Y el surgimiento, y esto es muy importante, de nuevas enfermedades y dolencias. Yo creo que muchos de los que están aquí también han experimentado el clásico dolor de cuello, cansancio de hombros, problemas en la vista, dolor de cabeza, sedentarismo. Los chistes abundan porque todos hemos subido de peso,
porque no nos movemos del escritorio. Estamos 12 horas o más sentados en nuestro escritorio sin caminar y sin movernos. La segunda amenaza desde la óptica de la empresa es que el teletrabajo puede limitar el flujo de información y transferencia de conocimiento entre los trabajadores, y por lo tanto limitar el aprendizaje organizacional y la innovación. La tercera, voy a tratar de ir muy rápido, el teletrabajo también puede obstaculizar la supervisión gerencial, en la medida en que esta supervisión esté concebida para ser ejercida tradicionalmente mediante interacciones físicas presenciales. Se requiere entonces un cambio en el enfoque tradicional de la supervisión. Es necesario dotar a los trabajadores de una mucho mayor autonomía para que se enfoquen en los resultados esperados. En cuarto lugar, y esto es muy importante también, deficiencias en seguridad informática. Y esto porque el empleador no puede fiscalizar los sistemas de seguridad informática que se utilizan en el hogar de los trabajadores, ni tampoco los lugares desde donde el trabajador accede a Internet, y tampoco cómo resguarda y protege la información, lo que representa un potencial atentado para el resguardo y protección de la información estratégica de la organización y también para el resguardo de la información de terceros cuya confidencialidad la empresa está obligada a mantener. Ahora, la otra cara de la moneda. La adopción de políticas y estrategias organizacionales que estimulen y gestionen adecuadamente el teletrabajo puede tener una amplia gama de impactos positivos en el rendimiento de las empresas y en el bienestar de los trabajadores, y también en otras esferas importantes de la sociedad, tales como el cambio climático, por la disminución del tráfico vehicular, la disminución de brechas en la inclusión laboral, con su consecuente impacto en la disminución de las desigualdades económicas. Como potenciales impactos positivos del teletrabajo en el rendimiento de la empresa, podríamos mencionar en primer lugar el aumento de la eficiencia y productividad de la empresa, mediante el aumento de la satisfacción laboral, producto de una mejor conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de los trabajadores, una mejor utilización del tiempo de los trabajadores, producto de menos horas invertidas en desplazamientos hacia y desde el trabajo, especialmente en las grandes ciudades en las que un trabajador invierte en promedio 1 hora y media diaria o más en desplazamientos, un menor ausentismo laboral y la posibilidad de mayor inclusión de mujeres y discapacitados a la empresa, aprovechando sus talentos y la riqueza de la diversidad. En segundo lugar, el teletrabajo también puede mejorar el rendimiento de las empresas por la vía de la reducción de los costos. Es posible reducir directamente costos de capital al reducir el espacio de oficinas y el equipo requerido por la compañía. También pueden reducirse los costos operacionales asociados a la operación y mantenimiento de las oficinas. Los costos de contratación pueden disminuir si una mayor satisfacción laboral reduce la rotación de trabajadores. Las empresas que ofrecen teletrabajo también pueden atraer un mayor segmento de trabajadores en esquemas contractuales flexibles. La siguiente lámina. Por último, comentar que estamos convencidos de que para lograr aprovechar en toda su dimensión las oportunidades que nos brinda el teletrabajo, las empresas deben implementar ciertas estrategias que permitan planificar y gestionar adecuadamente el teletrabajo. Las más importantes, a nuestro parecer, son en primer lugar mantener el teletrabajo como una opción. Esto está a nivel legislativo, pero también a nivel organizacional siempre tiene que mantenerse como una opción, y ello porque no todos los trabajadores tienen las mismas preferencias personales y competencias para teletrabajar. Para algunos el teletrabajo puede brindar gran satisfacción, de las cuales me encuentro, y pueden alcanzar altos grados de eficiencia en su trabajo. En cambio, para otros trabajadores esto puede representar una tremenda frustración y desánimo. En segundo lugar, implementar adecuadas técnicas de selección de personal, que permitan identificar a aquellos trabajadores con las competencias y habilidades que se requieren para lograr teletrabajar de manera exitosa. O bien, con la potencialidad de desarrollar esas habilidades y competencias con la capacitación y supervisión adecuadas. En tercer lugar, asegurar, y esto es muy importante, a los teletrabajadores un entorno de trabajo adecuado, preocupándose, por ejemplo, de que la empresa provea todos los insumos tecnológicos, de conectividad y ergonómicos que el trabajador requiere para desempeñarse de manera remota. Esto por cuanto a la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto la eficiencia y su productividad
pueden disminuir en la medida que algunos de estos costos del teletrabajo no sean provistos por las empresas, sino que se trasladen a los trabajadores. Por ejemplo, si los trabajadores necesitan acceder a viviendas más caras para disponer de espacios adecuados para poder teletrabajar de manera eficiente. O bien, si elevadas facturas de electricidad o de internet que se trasladen a las cuentas personales de los trabajadores. En cuarto lugar, implementar estrategias y buenas prácticas de gestión dirigidas al teletrabajo, como las siguientes: diseñar sistemas adecuados de organización y distribución del trabajo, horarios de trabajo y reuniones, de manera de asegurar cargas de trabajo razonables y horarios de trabajo compatibles con la vida familiar y el necesario descanso de cada trabajador, sistemas de reporte, retroalimentación y evaluación del desempeño que estimulen la autonomía de los trabajadores y se orienten al logro de objetivos, capacitación y coaching constante para mantener la cohesión de los equipos de trabajo, diseñar sistemas adecuados de gestión del conocimiento que permitan capturar el conocimiento individual y transformarlo en conocimiento organizacional, estimulando también el trabajo colaborativo y la innovación, y en la misma línea con lo anterior, diseñar adecuados sistemas para almacenar y recuperar la información organizacional y la generada por cada trabajador. Y por último, implementar sistemas de seguridad informática y protección de datos corporativos. Y capacitar permanentemente a los trabajadores en buenas prácticas de seguridad informática, protección de datos y reserva de la confidencialidad de la información estratégica. Por último, y con esto termino, creemos que de cada crisis uno tiene que sacar una oportunidad. Y en este sentido el teletrabajo es una oportunidad para todos los trabajadores de nuestro país y también para las compañías, de mejorar sus condiciones de trabajo, de mejorar sus condiciones de vida, de tener una vida más feliz, y para las compañías también, si es que se adopta adecuadamente el teletrabajo, de tener trabajadores más felices y por lo tanto más productivos y compañías más sustentables. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Patricia, por esta visión que nos compartes desde, de lo que ha sido la experiencia y muchas de estas lecciones aprendidas en este acelerado proceso de implementación, ¿no? Yo creo que hay mucho de esto que tú nos comentaste que efectivamente es como el gran desafío, ¿ah? Implementar bien el teletrabajo puede ser una gran oportunidad, pero esta marcha blanca va a ser compleja, ¿no? Aprender realmente a encontrar el justo equilibrio. Vamos a darle la palabra a nuestro tercer panelista, que es de la casa, Miguel Ángel Quiroga, es ingeniero comercial, doctor en economía y vicerrector de asuntos económicos y administrativos de la Universidad de Concepción, a quien le hemos pedido también una mirada de, cómo esta nueva tendencia afecta o puede ser abordada en entornos universitarios, académicos. Así es que, Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejamos con tus 10 minutos de exposición. Estás en silencio, estás en mute, así que tienes que activarlo. Bueno, buenas tardes, Marcela, a todas y todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre estas son oportunidades para poder reflexionar respecto a acontecimientos que están ocurriendo alrededor nuestro y respecto a los cuales probablemente funcionamos mucho operativamente, pero le dedicamos poco tiempo a pensar, en parte por los tiempos en los que está transcurriendo la sociedad y las urgencias que debemos atender, y por lo tanto, sin duda, esta es una buena oportunidad para poder también reflexionar respecto a estos procesos que probablemente van más allá de la propia ley. Y desde esa perspectiva yo he querido abordar este tema y enfrentar entonces los desafíos que representa esta nueva ley para el entorno universitario. Y el primer problema con el que me encontré es que probablemente esto lo podía enfrentar desde diferentes perspectivas, incluso cuando lo miramos desde el punto de vista económico. Y si uno va hacia, ¿no es cierto?, lo que se ha publicado, lo que se ha investigado en el tema, uno primero se da cuenta que hay un trabajo largo que se ha realizado en este contexto durante los últimos 20 años,
aunque probablemente de todas maneras, y es lo que de alguna otra manera esa primera gráfica que yo estoy mostrando ahí intenta representar, no es tan profuso ni tan extenso, ¿no es cierto? Hay 238 publicaciones en el mundo, en revistas de corriente principal en esta área, y hay, ¿no es cierto?, otras también, en otras áreas también bastante importantes, en las ciencias sociales, en el comportamiento, y probablemente cuando uno mira esta literatura, primero uno se da cuenta de aspectos como los que ustedes y las anteriores panelistas han estado mencionando, ciertos aspectos que son de alguna otra manera reconocidos cuando uno analiza esta ley, por ejemplo, el impacto que puede tener positivo desde el punto de vista de la conciliación del trabajo con la familia, los mayores niveles de productividad, la mayor satisfacción en el trabajo, menores niveles de ausentismo y una serie de beneficios asociados al teletrabajo. Y que de alguna otra manera también están presentes en, ¿no es cierto?, en estos mensajes que usualmente se dan a conocer cuando estas leyes son promovidas. Ahora, un problema que me causaba en ese contexto es que uno no ve directamente el impacto que puede tener la ley en sí mismo en términos de lograr alcanzar esos beneficios. Y es por eso que yo intenté entonces, dentro de estos posibles contextos, seleccionar un marco conceptual que me permitiera de alguna otra manera poder vislumbrar cuál es el impacto que en sí mismo puede tener la ley hoy día en el corto plazo, y de alguna otra manera el desarrollo que debería tener esta ley y este trabajo para poder también vislumbrar hacia dónde uno podría moverse en un contexto de desafíos de más largo plazo. De tal forma también de ser capaces de poder aterrizar de alguna otra manera las expectativas que cada uno de nosotros tiene y que están presentes cuando estas leyes se dan a conocer, con a veces los mensajes presidenciales que no están muy alineados con, ¿no es cierto?, el impacto de la ley. Y eso a veces genera problemas, porque nos hace esperar a veces de las leyes mucho más de lo que las leyes en sí mismas pueden ofrecer. Y entonces lo que de alguna otra manera yo quiero destacar a través de esta presentación es que probablemente este es simplemente el comienzo de un camino que hay que recorrer y que comenzar a recorrer y que hay que probablemente estudiar y analizar para poder realmente percibir los beneficios que el teletrabajo en sí mismo puede eventualmente producir, para aprovechar sus elementos y sus ventajas, y para de esa misma manera también intentar mitigar los efectos adversos. La siguiente transparencia, por favor. Y entonces, desde esa perspectiva, lo primero, de alguna otra manera, que quiero destacar, es estar conscientes de que no es que el teletrabajo haya llegado con esta ley, como bien Laura lo planteaba al comienzo, el teletrabajo ya estaba presente. Estaba presente probablemente en un contexto distinto al que la ley nos plantea hoy día. Y eso tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. Es decir, de alguna otra manera, el teletrabajo ya existía. De hecho, en la educación superior, ¿no es cierto?, hay un montón de actividades que se realizan, ¿no es cierto?, bajo esta modalidad. Hay servicios que hoy día ya se prestan bajo esta modalidad. Y desde esa perspectiva también entonces es importante ver o reconocer cuál es el impacto que esta ley tiene sobre estas actividades y sobre el potencial desarrollo de nuevas actividades. Y en ese sentido, claro, uno puede plantear que aquí hay ciertos, ¿no es cierto?, costos, o dos dimensiones, los costos asociados a esta modalidad, pero también ciertos beneficios. Y ciertos beneficios que van a estar asociados a la mayor cobertura que podemos lograr, y logrando mientras más gente se sume al teletrabajo, y eventualmente también aquellos elementos que estén asociados al valor en sí mismo que tiene el teletrabajo y el que nos propone como sociedad. Y entonces, de alguna otra manera, hoy día existe el teletrabajo y está basado en acuerdos, ¿no es cierto?, multilaterales que son básicamente mutuamente beneficiosos. No sé si puedes avanzar entonces, Moira. Y desde esa perspectiva, entonces, claramente este sistema, ¿no es cierto?, requiere hoy día, o requería antes de esta ley, y probablemente lo requiere después, pero en condiciones distintas, que existieran condiciones de interés común y coincidencia de objetivos para que eventualmente las partes hubiesen decidido acordar trabajar bajo esta modalidad.
Y eso de alguna otra manera implica que probablemente bajo las condiciones en las que el teletrabajo existe actualmente, es efectivamente en condiciones donde los costos de monitoreo son mucho menores, los que podríamos eventualmente esperar bajo este futuro contexto. También probablemente bajos costos, tanto de llegar a estos acuerdos como de eventualmente terminarlos, y por lo tanto, como los costos tanto de suscribir como eventualmente de salida de estos acuerdos eran bajos, también en general los costos de adoptarlos eran relativamente bajos. Y probablemente también otra característica es que la distribución de los beneficios y los costos está establecido en el acuerdo que se establece entre las diferentes partes que llegan, ¿no es cierto?, a escoger esta modalidad. No sé si puedes continuar. Y esas son algunas de las ventajas, ¿no es cierto?, que tenía probablemente el sistema que existía antes de esta ley. Pero también existía ciertas desventajas, como tenía que haber una mayor coincidencia de necesidades y de oportunidades. Probablemente el alcance del sistema actual antes de esta ley era limitado. Era mucho más difícil llegar a acuerdos y acordar condiciones de teletrabajo, por ejemplo, en condiciones de conflictos de intereses, donde una parte tiene que monitorear a la otra para el cumplimiento de sus objetivos. La indefinición también respecto de cómo distribuir los costos, algunos de los costos que han estado destacándose asociados al teletrabajo, probablemente complicaban también la llegada de acuerdos y por lo tanto el alcance también iba a ser mucho menor. Pero también un aspecto que era importante, que tal vez fue determinante hoy día para apurar esta ley, está también asociado, ¿no es cierto?, a que una de las partes que podía tener condiciones de mayor poder de negociación podía perfectamente explotar a la otra y de alguna otra manera tender a sobreexigirle ciertas condiciones que el otro, por el poder de negociación desequilibrado, no iba a estar en condiciones de poder equilibrar. Sí, por favor, Moira. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que hace la ley de alguna otra manera es cambiar estos contratos implícitos por contratos explícitos. De alguna otra manera, al incrementar, al establecer estos contratos, lo primero que uno ve hoy día como impacto es que se incrementan los costos de suscribir a estos acuerdos, al menos para una de las partes. De hecho, ahora necesitamos tener mecanismos de supervisión de los servicios que se contratan, necesitamos establecer sistemas de control horario, y necesitamos establecer sistemas de seguridad y salud y protección del trabajador que sean explícitos y que estén bien establecidos. Como la ley también entrega derechos hoy día a una de las partes, también va a existir la posibilidad de un comportamiento oportunista que eleva aún más los costos. Es decir, gente que en el pasado podría haber estado de acuerdo con la antigua forma, hoy día va a tener mayores exigencias cuando opta el teletrabajo porque la ley le otorga también un mayor derecho. Por favor, Moira. Y entonces, desde esa perspectiva, uno podría identificar primero, claro, efectivamente la ley lo que hace es elevar de alguna otra manera los costos, e incluso podría complicar la situación de teletrabajo para actividades que ya estaban anteriormente, ¿no es cierto?, desarrollándose bajo esta modalidad. Y por lo tanto, entonces, un segundo objetivo, que es el que hay que de alguna otra manera desarrollar, es establecer claramente los derechos de las partes, y por esa vía también la ley lo que tiende a hacer es a facilitar el logro de futuros acuerdos. Y de alguna otra manera entonces la ley lo que permite también sí es poder de ese grupo objetivo inicial extender eventualmente el teletrabajo hacia nuevos grupos o lograr una mayor cobertura que la que teníamos antes. Y particularmente, a través de la ley, se tienden a equilibrar los poderes de negociación, o al menos, ¿no es cierto?, tienden a definirse de manera mucho más clara, lo cual también facilita mucho más la llegada de posibles futuros acuerdos. Adelante. Y entonces, de alguna otra manera, uno tiene, ¿no es cierto?, una fase inicial, un impacto inicial, y después tiene que pensar en una fase de desarrollo, cómo yo amplío esta cobertura, cuáles son las condiciones que yo tengo que mejorar, y que son algunos de los puntos que se han estado abordando. Y después, bueno, viene la parte que permite no solo ampliar la cobertura mucho más, sino que disfrutar mucho más de los beneficios.
Y para eso, por una parte, requiere una mejora de la eficiencia asociada a la forma como realizamos esta labor, y eso implica y esos son de alguna otra manera los desafíos que como sociedad enfrentamos, ¿no es cierto? Resolverlos de manera eficiente, y eso implica establecer ciertos procedimientos, plataformas tecnológicas y capacitación que nos permita aprovechar de mejor manera el teletrabajo. Eventualmente, dependiendo de la actividad, va a surgir también empresas especializadas que son capaces de brindar estos servicios de mejor manera que, ¿no es cierto?, una empresa que no esté dedicada exclusivamente a esta labor y a esta tarea, y por lo tanto van a surgir tal vez la posibilidad de externalizar algunos de estos servicios, y es el otro desafío. Y en el caso nuestro de la investigación, donde probablemente uno visualiza ya actividades del teletrabajo, sin duda que van a cambiar probablemente los acuerdos o las relaciones de acuerdo, y existirá también probablemente aquí un desafío para todo lo que es el financiamiento de la ciencia y la tecnología, porque sin duda tal vez el financiamiento que va a ser necesario bajo estas nuevas condiciones de ley va a ser tal vez distinto del que teníamos previo a la entrada de vigencia de la ley. Y sin duda las oportunidades también surgen, que están asociadas entonces tanto a la ampliación de los beneficios como a sus mayores retribuciones, y están asociados sin duda a facilitar la colaboración. Y hoy día tal vez las posibilidades que tenemos las instituciones de educación superior de colaborar tal vez en áreas distintas ya de la investigación, incluso pensar en programas colaborativos al nivel de la docencia probablemente va a ser mucho mayor bajo estas nuevas condiciones de teletrabajo. Y por lo tanto aquí hay toda una concepción distinta, y que invita entonces a las instituciones de educación superior a pensarse más allá de la competencia, pensarse y proyectarse a través de la colaboración. Y una proyección más allá de lo local hacia una proyección, ¿no es cierto?, mucho más global y mundial. Y sin duda Miguel, también, te interrumpo porque están ya tus 10 minutos, te vamos a dar un par de minutitos extra, pero... Ya, muchas gracias. Y entonces voy a terminar simplemente con las últimas dos ideas, entonces, en materia de oportunidades. Sin duda también está la posibilidad de que algunos de estos servicios que hoy día prestan las instituciones de educación superior puedan ser prestados por, ¿no es cierto?, personas externas, y cómo no traer un premio Nobel para que nos dicte una gran conferencia o nos dicte un curso y no tenga tal vez que trasladarse físicamente, lo cual reduce los costes y mejora tal vez las posibilidades. Y desde esa perspectiva probablemente aquí los desafíos están asociados a la Comisión Nacional de Acreditación y una debida consideración de estas actividades que eventualmente van a tener un impacto dentro de las actividades de la institución. Y por último, sin duda, también eso implica entonces mayores condiciones de competitividad, dado la posibilidad eventualmente de sustituir algunas de las labores que realizan hoy día los académicos, y una mayor competencia, porque eventualmente algunas de estas también podrían ser prestados de manera no presencial por académicos que están en otras partes del mundo. Por lo tanto, también desde esa perspectiva es un desafío para todos nosotros, quienes tenemos que ajustarnos de alguna otra manera a esta nueva realidad, y probablemente donde no tan solo los mercados locales van a ser relevantes, sino que eventualmente también, ¿no es cierto?, interacciones con algunos mercados más globales para algunas actividades. Quedo entonces hasta ahí. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Miguel, por esta visión también complementaria. El mundo académico es un interrogante todavía, ¿no? Cómo esta modalidad va a poder instalarse, y si es que efectivamente, tú nos decías el otro día, nosotros de alguna forma teletrabajamos todo el tiempo, ¿no? Viajamos, vamos a congresos, a veces hacemos las clases de forma online o blended, y vamos a ver cómo esto efectivamente se transforma en una nueva realidad. Tenemos hartas preguntas de la audiencia. Yo quisiera partir por una que se repite desde varias personas, y en particular de Francis Parra y Patricia Echeverría, que es nuestra directora de personal de la universidad, que tiene que ver con el tema de la salud mental, de los riesgos psicosociales de los trabajadores en esta nueva modalidad.
Y entonces una pregunta para todos, particularmente para Laura. Patricia plantea que hay una evaluación, una encuesta de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo de los sucesos que, en modalidad a distancia, pero las preguntas son en general para la modalidad presencial. ¿Cómo hay antecedentes de cómo esto, si es que esto está contenido en la ley, si es que las empresas están conscientes de esto? Quizá Laura, Patricia nos podrían comentar al respecto. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Sí, ahí se escucha. Bueno, mira, tanto la ley como el reglamento contemplan la participación de los organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para brindar los apoyos, ¿verdad?, que los empleadores requieran para cumplir justamente con las exigencias que plantea tanto la ley como el reglamento en estas materias, desde luego mucho más detalladas en el reglamento. No obstante, tanto la ley y más el reglamento convocan, digamos, a una instancia, uno podría decir, como tripartita en esta materia, es decir, tanto el empleador como el organismo pertinente al que se encuentre afiliado para efectos de la administración del seguro, y el propio trabajador tienen que participar de la elaboración de matrices de riesgos y también participar de su constante evaluación, ¿no? Eso es lo que le puedo señalar hasta ahora, porque efectivamente este reglamento está muy recientemente aprobado. Yo me atrevo a decir que todavía no hay ninguna verificación de si esto se está comenzando a cumplir y aplicar o no. Patricia. Bueno, yo creo que la encuesta ISTAS está pensada para medir riesgos psicosociales sobre la base del trabajo tradicional, no del teletrabajo. Yo recuerdo, bueno, todos los años se hacía la encuesta y hace 2 años atrás yo trabajaba en otra empresa y nos tocó hacer la encuesta ISTAS donde en 2 áreas, en un área que era el área administración y finanzas donde el 90% eran mujeres, y en el área de operaciones donde el 100% eran hombres. Y había una dimensión que era la doble presencia, que en el área de administración ranqueó con máximo riesgo. O sea, el hecho de que la mujer esté trabajando o el trabajador esté en su lugar de trabajo, pero pensando con su cabeza en la casa. Pucha, que los niños, que las compras, que el aseo, etcétera, etcétera. Y eso porque es una realidad de que las mujeres realizan en promedio 4 horas diarias, las mujeres que trabajan, 4 horas al día de trabajos relacionados con el hogar, además de sus 8 o 9 horas de trabajo en su lugar de trabajo. Si a eso le sumas tiempos de desplazamiento, etcétera, la mujer lo único que hace es trabajar al final del día. La mujer que además tiene que encargarse de su hogar. En comparación con un hombre que en promedio dedicaba 1 hora y media a trabajos del hogar. Entonces esa dimensión doble presencia, tal vez hoy día con el teletrabajo disminuye mucho respecto de el rango de mujeres trabajadoras. Pero se van a generar otros riesgos distintos, que son los que hemos estado comentando en este encuentro, que tienen que ver con los riesgos de salud, que tienen que ver con el sedentarismo, que tienen que ver con esa sensación de la inmediatez, que uno en cierto modo sabe o percibe que tiene que estar en todo momento conectado porque no hay ningún pretexto para no estarlo, que tiene que ver con las horas de descanso, etc. Entonces, la implementación del teletrabajo requiere también redefinir los riesgos psicosociales del trabajo en esta modalidad. Excelente. Y Miguel, quizás tú nos podrías comentar también algo al respecto, porque la Universidad de Concepción creó la unidad de apoyo psicosocial, ¿no es cierto?, la UAPU, para afrontar estos temas en este contexto de emergencia, y ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no?, en términos de cómo hemos encontrado muchos recursos que están en el ecosistema, que están ayudándonos en este momento tan complejo para mantener la salud mental, para, ¿no es cierto?, consejos de vida saludable, una serie de cosas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de lo que ha sido la experiencia en el entorno universitario? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Marcela. Sin duda ha sido la universidad todo un desafío. Primero porque
ha tenido que implementarse en un periodo de tiempo bastante corto. Hemos tenido que sumar, de alguna otra manera, a todo el personal en esta nueva tarea, y una parte importante de nuestro personal está efectivamente hoy día realizando sus tareas de manera remota, probablemente muy lejos todavía de las condiciones a las cuales, ¿no es cierto?, se describen a través, ¿no es cierto?, de esta normativa y de esta ley, porque básicamente lo hemos tenido que hacer bajo estas condiciones especiales. Y nos hemos ido precisamente adaptando durante la marcha, porque hemos tenido que identificar una serie de situaciones como las que ustedes describen, que ha sido necesario afrontar para ir entregando el apoyo que los trabajadores requieren para poder enfrentar de mejor manera esta exigente situación. Y dentro de esas actividades está precisamente esta organización que ha apoyado a los trabajadores a través de distintos programas, distintas iniciativas, incluso distintas charlas que nos ayudan a enfrentar de mejor manera un montón de situaciones que se van generando bajo estas condiciones de teletrabajo, o de trabajo remoto, pero en condiciones además sí que no son las normales. Es decir, uno cuando proyecta el teletrabajo no necesariamente lo está proyectando realizar de la manera como lo estamos realizando hoy día, en esta situación donde el país no está funcionando bajo condiciones de normalidad. Hoy día se daban a conocer públicamente también los resultados de una encuesta que mostraba algunos de los aspectos que ya, ¿cierto?, se describían. Los trabajadores perciben beneficios de este teletrabajo, ellos los notan, pero también requieren apoyo en varias dimensiones. ¿Sabes? Perdón, agrego un aspecto y que probablemente tenga sentido entonces también incluir a los trabajadores en la construcción de estas matrices de riesgo. ¿Y por qué? Porque cada espacio laboral, a diferencia de lo que significa el trabajo tradicional, cada espacio laboral se torna en un trabajo muy particular, muy diverso, con factores muy diversos de riesgo, no solamente desde el punto de vista psicosocial, sino que también desde el punto de vista de la seguridad, de la salud, en fin. Pero desde el punto de vista psicosocial, desde luego, cada entorno puede tener sus particularidades y en consecuencia no se puede elaborar una matriz, digamos, uniforme, ¿no? Si es que se quiere dar respuesta efectiva al desafío ese, ¿no? Sí, excelente, así es. Bueno, esto nos hace repensar todo, replantearnos todo, ¿no? Efectivamente va a haber que revisar incluso estos protocolos que se habían instalado de forma más estándar. Hay varias preguntas, y en particular una de Orlando Fuentealba que nos dice: el trabajo a distancia, el teletrabajo está sujeto como todo contrato a horarios de trabajo y descanso. Quiero preguntarte, Laura, porque pasaste muy rápido sobre el tema del derecho a desconexión. A ver si nos puedes comentar un poco más cómo lo aborda la ley, sí. Ahora es el espacio de explayarse un poco en eso. Son hartos aspectos, sí, efectivamente pasamos rápido por allí. A ver, mira, lo que pasa es que esta ley distingue, como dije yo al inicio, dos modalidades. Una que le llama trabajo a distancia y la otra el teletrabajo. Y ambas son trabajo a distancia, solo que el teletrabajo incluye, ¿verdad?, la utilización de medios tecnológicos, de informáticos o de telecomunicaciones. Y el trabajo a distancia no, ambos se desarrollan fuera. Entonces, no sé si la persona que hace la pregunta apunta que efectivamente la ley hace un tratamiento distinto respecto de la normativa de jornada para una y otra modalidad. Y por lo que se lee, y la Dirección del Trabajo hasta ahora en su pronunciamiento que emitió sobre esta ley, parece entenderlo también de ese modo, en el trabajo a distancia no parece abierta la posibilidad en principio de pactar exclusión de la limitación de jornada, sino que la normativa parece señalar que el trabajador está sujeto a jornada, que tiene que cumplir los horarios, o sea, los límites y horarios que la ley establece como máximo, y le da la posibilidad de una distribución horaria elegida por el trabajador libremente en la medida que la naturaleza de los servicios se lo permita. Entonces, no aparece la posibilidad de exclusión de jornada para los trabajadores a distancia.
pero se parece mucho esto de distribuir, ¿verdad?, el horario libremente. En cambio, para los teletrabajadores está expresamente planteada la posibilidad de la exclusión. Y por eso es que el derecho a desconexión tiene que ver con esa posibilidad de flexibilidad horaria, ¿no? Porque para los trabajadores que están sujetos a jornada existe el derecho a descanso y punto, y no es necesario además agregar la desconexión. Pero para aquellos que no están sujetos es donde se hace necesario establecer la desconexión, como yo decía, una forma que tiene el legislador de reconocer de que de otro modo vas a estar conectado todo el tiempo. Ahora, yo agrego a eso que estas modalidades tienen un desafío enorme en materia de fiscalización. Es decir, ¿qué trabajador debió haberse agregado, pensamos nosotros, los laboralistas, un derecho de indemnidad? Es decir, porque ¿qué trabajador con relación laboral vigente se va a atrever a reclamar porque lo están, ¿verdad?, contactando en su horario de derecho a la desconexión, o para el trabajador sujeto a jornada fuera de la jornada? Es una cuestión bastante compleja, ¿no? Así es, hay varias de las preguntas en la zona de preguntas y respuestas que van en esa línea. Bueno, es un tema donde va a tener que ir sentándose una cierta jurisprudencia, ¿no, Laura, en términos de cómo... Exacto, va a haber que ir avanzando en jurisprudencia judicial, administrativa y eventualmente a lo mejor en especificaciones. Pero lo cierto es que, tal como lo conversamos hace un rato, la ley no basta, si la ley puede dar muchas protecciones formales. El punto es que tú tienes a un trabajador individualmente considerado tratando de ponerse de acuerdo con su empleador en una serie de aspectos, ¿verdad?, en los que no necesariamente va a haber fiscalización eficaz, ¿no? Gracias. Hay varias preguntas que se las voy a hacer a Patricia ahora, que tienen que ver desde la perspectiva de las empresas, cómo esto cambia las formas de evaluación de desempeño, cómo va a cambiar, digamos, o cómo efectivamente se va a poder hacer una cosa efectiva en términos de la evaluación del desempeño, de las competencias deseadas, de la forma, ¿no es cierto?, en la que los trabajadores están generando cumpliendo sus compromisos, desarrollándose. Muchas veces en las evaluaciones de desempeño se evalúan competencias conductuales, digamos, cuando tú estás en contextos de estos telemáticos, ¿no es cierto?, a distancia, esto se transforma. Entonces, ¿cómo han conversado en el mundo empresarial cómo este tipo de modalidades pueden adecuarse, ¿no es cierto?, a los sistemas tradicionales de evaluación de desempeño y de retribución también? Mira, yo creo que es súper importante para contestar esta pregunta que tú me haces y para contestar las otras, todas las preguntas en general que estaba viendo que están surgiendo, entender que estamos en un contexto absolutamente extraordinario hoy día de pandemia. Entonces, cuando uno se empieza a hacer muchas preguntas en el contexto actual, te empieza un poquito a ahogar y te empiezan a frustrar, porque de verdad lo que plantea Laura y muchas preguntas que están aquí que se plantean son reales. O sea, en un contexto de normalidad es obvio que no existe igualdad de condiciones a la hora de negociar. Y que si es que nosotros asumimos que todo el mundo laboral se va a dar desde una óptica de teletrabajo, porque estamos obligados en un mundo ideal o ficticio a teletrabajar, bueno, son miles de problemas que van a surgir. Pero en un mundo de normalidad tenemos que entender que esta modalidad se va a adoptar en la medida que agregue valor a las empresas. Y va a agregar el valor a las empresas en la medida que tengas trabajadores felices, trabajadores que de otra manera no pueden trabajar, que tengas talento que tú incorporas a través de esta vía porque de otra manera no la puedes incorporar. Entonces, en ese sentido, y asumiendo que esto primero es voluntario, segundo, es una modalidad excepcional que tú vas a utilizar en la medida que te agregue valor, y te va a agregar valor en la medida que tengas un trabajador contento, porque si no, no tiene sentido. Entonces vamos a tener que cambiar la manera de organizar el trabajo cuando adoptemos esta modalidad. Tenemos que distribuir el trabajo de una manera distinta, no podemos pretender tener una persona que habitualmente trabaja 9 horas, 8 horas, tenerla 12 horas al día, en la noche, haciendo todos los trabajos no se pueden hacer a través del teletrabajo. Entonces,
un poco allá apunta mi respuesta, o sea, pensando que esta no es la normalidad. Y el teletrabajo creo yo que va a seguir siendo una excepción. Perfecto. Y eso me conecta con una pregunta que tengo para Miguel, y que la hace Jane Simon, una amiga de la casa, parte de la comunidad UDEC, que nos acompañó también en uno de los webinars anteriores, y que nos dice, nos pregunta, bueno, terminada la pandemia, ¿cómo imaginamos que podría equilibrarse, ¿no es cierto?, el uso del teletrabajo como herramienta en actividades de investigación, con la educación de pregrado, los sistemas de evaluación también en entornos académicos, y en particular dice en el caso de las mujeres. ¿Cómo te imaginas, Miguel, que esto pudiera proyectarse una vez que salgamos, suponiendo que salimos, ¿no?, del contexto tan especial de la pandemia? Yo creo que los desafíos aún después de la pandemia van a ser enormes, porque tenemos efectivamente que ser capaces de poder agregar valor, como bien decía Patricia, a esta actividad, y los acuerdos se van a establecer en la medida que podemos ser capaces de zanjar algunos de los desafíos también que la misma ley nos plantea. El mismo elemento que recién se mencionaba es una exigencia de la nueva ley y una exigencia en los contratos. Tenemos no solo que establecer ¿no es cierto?, las jornadas laborales, cómo va a ser, sino que además tenemos que establecer cómo se van a medir los servicios que presta el trabajador. Y desde esa perspectiva vamos a tener que ir adecuando nuestro sistema para poder hacerlo compatible con esa labor. Y desde esa perspectiva, y especialmente cuando uno considera todo lo que es la seguridad y la salud ocupacional, ahí hay un tema muy importante, y un tema también muy importante desde la perspectiva de género, que no está bien inicialmente, al menos considerada desde el punto de vista de la legislación, al menos no está abordada, y que es todo un desafío también desde la perspectiva entonces de las empresas. Y yo creo que es un desafío muy importante. Así es. Lo que tú comentabas, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de la seguridad, de eventualmente los accidentes laborales, dónde está esta zona gris. Ya comentó Laura, digamos que efectivamente aplica, ¿no es cierto?, la misma regulación, pero probablemente va a haber todo un aprendizaje en términos de ir despejando esas áreas grises y de cómo las mutualidades van a tener que abordar esta situación. Y, Laura, no sé si tienes algo adicional que comentarnos en esa línea. O sea, mira, un comentario en relación con lo que señalaba Miguel recién a propósito de la perspectiva de género que pudiera no haber aportado esta ley. Mira, a ver, yo creo que es muy importante entender que este no es un contrato especial, lo dije al inicio. Este es un contrato de trabajo como cualquier otro, que solo presenta una modalidad de prestación de servicios diferente, que en este caso es fuera del establecimiento de la empresa. Desde luego, esa modalidad presenta una serie de desafíos, ¿verdad?, organizacionales y de respetar ciertos derechos que los trabajadores tienen reconocidos. Pero a mí me parece muy importante considerar que estamos en presencia de un contrato de trabajo y por lo tanto se aplica toda la legislación laboral y los trabajadores son titulares de todos los derechos que la legislación laboral les contempla. Y tradicionalmente las mismas cosas de las que estamos hablando ahora son las que hay que hacer en los ámbitos de trabajo. Y particularmente desde la perspectiva de las mujeres, desde luego, todo lo que el Código y la ley laboral contempla en relación, por ejemplo, con la maternidad, con la igualdad salarial, en fin, toda aquella normativa con perspectiva de género es plenamente aplicable. Es decir, todo aquello que no se contempló en estos pocos artículos a través de los cuales se incorporó la ley a la normativa, al Código del Trabajo, es muy importante tener presente que el trabajador no puede perder ningún derecho por el hecho de ser teletrabajador. Ahora, sin duda que hay cuestiones de facto
que le van a hacer más difícil ejercer ciertos derechos, como los derechos colectivos, por ejemplo. Esto segmenta, ¿verdad?, a los trabajadores, los aísla y en consecuencia es mucho más complejo aún de lo que ocurre en Chile, que participen en organizaciones colectivas, que esas organizaciones colectivas les den respaldo, ¿verdad? Siquiera que conozcan que existen, ¿no? Aun cuando la ley dice, es muy curioso, porque la ley, a propósito del teletrabajo, establece una obligación para los empleadores de informarle a los trabajadores la existencia o formación de nuevos sindicatos. La verdad es que esa debiera ser una normativa en general para todos los trabajadores, no solamente para los teletrabajadores. La ley esta además enfatiza mucho, y con esto termino, que tendrán todos sus derechos individuales y colectivos y podrán acceder a la empresa y a todas las actividades colectivas. Y la verdad es que eso lo diga o no este legislador en esta normativa, eso es así. Este es un contrato de trabajo más y los trabajadores son titulares de todos los derechos que la legislación laboral les contempla. Perfecto. Así es. Hay que entenderla como una modalidad adicional. Oye, comentaban ustedes, hay un tema que yo estaba guardándome algunas preguntas, porque hay varias varias preguntas de la audiencia, y una pregunta que yo también tenía, que tiene que ver con que desde la perspectiva de la oportunidad, ¿no es cierto?, el teletrabajo y la posibilidad de la flexibilidad que esto otorga, ¿no es cierto?, digamos, es un beneficio para que más mujeres entren al mercado del trabajo, para los jóvenes también, ¿no es cierto?, que podrían tener la posibilidad de prestar servicios a través de teletrabajo. Pero por otro lado está la otra cara de la medalla, ¿no?, que puede entender que esto podría ser una especie de precarización de las condiciones del empleo, ¿no? Y ¿por qué no nos comentan un poco más en esa línea, tanto desde la perspectiva de lo que está en la legislación como de lo que ha sido la aplicación más concreta de las herramientas del teletrabajo en estos meses? Patricia, quizás quieres comentar. Bueno, evidentemente que siempre, y en países como el nuestro, donde no tenemos, no existe tan avanzada cultura como en otros países europeos, donde existe mucho más la autorregulación, evidentemente que existe el peligro de la precarización. Pero de nuevo, yo quiero resaltar de nuevo que esta, como dice Laura, es una modalidad. Y esta modalidad va a existir y va a prosperar en la medida que agregue valor. Y va a agregar el valor en la medida que el trabajador se sienta aportando. Porque el sentido que tiene el teletrabajo cuando es voluntario es permitir, por una parte, un mecanismo más flexible o una jornada o una modalidad más flexible de trabajo desde la óptica del trabajador, que a lo mejor no puede acceder todos los días a su lugar de trabajo porque tiene que estar en la casa, porque tiene que cuidar de algún adulto mayor, porque tiene algún hijo, porque está a largas distancias, por ejemplo, hoy día, y eso en un país como el nuestro, que es tremendamente centralista, representa una oportunidad para mucho talento en regiones. En el caso, perdón que sea autorreferente, pero en mi caso se me abre el mundo con esto, porque tengo que estar todas las semanas viajando a Santiago, dejando a mi familia, y esta posibilidad me permite estar aquí en mi casa y seguir trabajando. Entonces, en situaciones como la mía, yo me encuentro todas las semanas con mucha gente querida de nuestra región, talentosa, que está viajando a Santiago, porque todo ocurre en Santiago. Entonces yo espero verlos mucho menos en el avión, porque van a poder realizar sus trabajos y sus tareas desde la casa. Entonces, de nuevo, yo creo que todo esto tiene sentido en la medida de que los trabajadores, por una parte, se sientan agregando valor, y la empresa, por otro lado, se sienta que el trabajador está siendo estimulado y que puede capturar más talento. Si no, no tiene sentido y no se va a dar. Salvo que estemos en una nueva pandemia, lo que espero que no ocurra. Que no ocurra, así es. Laura, Miguel, ¿quieren comentar algo? O sea, mira, yo concuerdo con Patricia en el sentido de que la flexibilidad laboral siempre tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara muy positiva y que tiene que ver justamente con poder crear condiciones para ambas partes de la relación laboral
que sean más eficientes, que puedan ser más productivas, que puedan ser más gratas, ¿no? Sin embargo, claro, esa es la cara buena, digamos, ¿no? La otra cara es que siempre la flexibilidad en el ámbito laboral representa un riesgo de precarización, ¿no? Y eso siempre ha sido así, o sea, si tú flexibilizas normas sobre jornada, por ejemplo, siempre se abre la puerta al abuso, ¿verdad? A las jornadas excesivas de trabajo y con todas las consecuencias que eso acarrea. Mira, yo me atrevo a pensar que efectivamente la gran masa de trabajadores en Chile no va a acceder al teletrabajo. Creo que somos muchos más los que estamos teletrabajando hoy día producto de la pandemia, de los que vamos a quedar teletrabajando, de los que van a quedar teletrabajando. Yo me imagino las empresas lo van a poder usar en términos mixtos, ¿verdad? Que puede ser un uso eficiente de esta modalidad. Y justamente para aquellos que probablemente van a poder acceder al teletrabajo, aquellas empresas que van a poder presentar esa opción a sus trabajadores, son personas en las que probablemente a lo mejor esta precarización no va a ser tan evidente, ¿no? Porque normalmente la precarización afecta principalmente a las grandes masas de trabajadores, ¿no? Y esa gran masa de trabajadores lo más probable es que en Chile no vaya a acceder al teletrabajo en un gran porcentaje. Miguel, ¿quieres comentar algo respecto? Yo lo que visualizo es un montón de oportunidades precisamente para grupos que hoy día no pueden acceder al mercado laboral y que esas oportunidades se van a ver más restringidas en la medida que más preocupados estemos de la posibilidad de que algunos de estos efectos negativos que nosotros estamos conscientes de que están presentes probablemente en nuestra sociedad y en muchas de nuestras relaciones laborales intenten ser protegidos. Por lo tanto, de alguna otra manera aquí hay un trade-off entre las mayores restricciones que eventualmente podemos eventualmente colocar para intentar proteger a algún grupo en particular y el alcance que va a terminar teniendo también esta oportunidad de teletrabajo para todos aquellos grupos que se pueden incorporar. Y desde esa perspectiva yo soy más partidario inicialmente, o visualizo que en la medida que uno más restricciones coloque para proteger a ciertos grupos que pudiesen ser explotados, eventualmente menos beneficios vamos a terminar percibiendo y menos posibilidades vamos a tener de incorporar estos grupos de trabajadores. Excelente. Me quedo, tenemos muchas preguntas, lamentablemente el tiempo vuela y por respeto a estas largas jornadas que tenemos en este tiempo de pandemia, hemos puesto la disciplina de que 19:30 como máximo cerramos los webinars para que puedan todos ir a descansar, a disfrutar con sus familias. Así que para ahí vamos a ir cerrando. Agradecemos a las más de 160 personas que estuvieron hoy día conectadas en este seminario virtual. Les agradecemos mucho a nuestros 3 panelistas, muy interesante la conversación. Me quedo con esa mirada positiva y optimista, ¿no? De que efectivamente vamos a tener que, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, vamos a ir a una puesta a una marcha blanca, vamos a ver cómo funciona, veamos hasta dónde esto va a realmente instalarse como una realidad. Y también me quedo con esa visión optimista de que esto trae oportunidades y que puede hacer que el trabajo tenga nuevas perspectivas, seamos más felices en el trabajo, tengamos más posibilidades en las regiones. Patricia, me encantó eso que dijiste, yo creo que esa es una gran oportunidad que hay de efectivamente descentralizar, generar oportunidades laborales no tradicionales, ¿no? Que podrían darse con esta nueva modalidad. Así es que muchísimas gracias a los 3 por sus estupendas exposiciones, comentarios, por el entretenido panel de conversación. Y quisiera dejar a Moira Delano, que nos tiene unas palabras de cierre y nos va a contar, tiene información muy relevante sobre cuál es el próximo webinar que tendremos el próximo miércoles 5 de agosto, porque esto continúa. Sí, así es. Muchas gracias, Marcela. Bueno, agradecer a los participantes de este ya 9º seminario que hemos realizado, ¿verdad? Y por supuesto a nuestros
panelistas de hoy día, muchas gracias a Miguel, a Patricia, a Laura, además todos exalumnos de nuestra universidad e integrantes de la red de alumnas, así que muchas gracias por compartir estas experiencias, esta conversación tan importante que seguramente, bueno, es solo el inicio, ¿verdad?, de una temática muy relevante. Efectivamente, el próximo miércoles, el miércoles 5 de agosto, igual a las 18 horas, vamos a tener también este importantísimo, ya la 10ª seminario, webinar, ¿verdad?, sobre transformación digital y el valor de los datos en tiempos de pandemia. También tenemos allí un panel de lujo con, bueno, allí ustedes están viendo, era Apelayo Covarrubias, que es presidente de la Fundación País Digital y director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Desarrollo, Karin Quiroga Suazo, ingeniero civil informática, alumni también, exalumna de nuestra universidad, y alguien con muchísima experiencia, ya que es director del área de informática y ciberseguridad de INACAP, y también director ejecutiva de la Alianza Chilena de la Ciberseguridad. Guillermo Cabrera Vives, un docente académico muy destacado, que ha trabajado muchísimo el tema del manejo de los Big Data, ¿verdad?, que es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, donde vamos a poder intercambiar también sus conocimientos y experiencia sobre el impacto de la pandemia en este acelerado proceso de digitalización, qué transformaciones estructurales vivirá nuestra economía y el mercado laboral en este contexto también, y a propósito del manejo precisamente de los soportes digitales y el poder de los datos, y las aplicaciones de las tecnologías digitales y precisamente el manejo de los datos para dar respuestas a los desafíos, para superar esta pandemia y también procesos, ¿verdad?, de desconfinamiento y hacia el futuro. Así que también un interesantísimo tema que no se pueden perder, así que los dejamos cordialmente invitados e invitadas para el próximo miércoles, por el mismo lugar, por el mismo canal, ¿verdad? La manera de inscribirse es en nuestra página web, alumni.udec.cl, donde también queremos invitar a todos los exalumnos que nos están escuchando y nos acompañan fielmente desde distintos puntos del país y del extranjero, a que se inscriban. Es muy fácil, allí está nuestra página, alumni.udec.cl, únete a AlumniUDEC, ustedes ingresan y eso nos permitirá entonces mantener un contacto fluido con ustedes, ¿verdad? E integrarse de manera decidida y muy participativa a la red Alumni. Así que quiero despedirnos y decir que nos conectamos entonces en una semana. Así que tengan Muchas una gracias. buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Que Chao, descansen y a bien. seguir Chao. cuidándose. Gracias. Muchas gracias.